Es un privilegio esta vez poder presentar al hermano Pablo. Él es un evangelista cuyo apellido Finkenbinder fue dejado de lado por un largo tiempo. Sin más preámbulo, vamos a tratar de presentar esta grabación para todos aquellos que están tratando de buscar un ministerio, buscar una forma de cómo servir al Señor. Hoy, con muchísimos años en la obra del Señor, es una autoridad para poder mencionarnos cómo Dios obró en su vida, cómo fue ese llamamiento, cómo fue que Dios puso la visión en su corazón. Hermano Pablo, bienvenido. Gracias, hermano. Cómo Dios trabajó en su vida, cómo llamó, cómo transformó y cómo le puso la visión en el corazón, cómo hizo que Dios hiciera lo que hizo hasta hoy. Supongo que tengo que darle algo de crédito al hecho de que nací en un hogar cristiano. Aunque no toda persona que nace en un hogar cristiano Es nieto. es nieto necesariamente. Y también no toda persona que nace en un hogar cristiano es ministro. Yo tengo 5 hijos, ninguno son ministros. En el caso de mi padre, él tuvo 5 hijos también y 3 salimos ministros. Pero no necesariamente es así el hecho, ¿no? Pero en parte eso obviamente ha tenido algo que ver. Pero aparte de eso, el Señor me llamó a mí específicamente para ser un ministro de Él. Un llamado muy específico, muy claro y muy palpable, que no había forma de yo negarlo nunca jamás en toda mi vida. ¿Cómo es un llamado de Dios? ¿Cómo pueden entender? Muchos dicen que van al seminario, al instituto a prepararse, pero uno puede entender cómo es que Dios está llamando, o es que la palabra de Dios llama a todos por igual y algunos tienen una convicción. ¿Sabe, hermano Rubén? El llamado para el ministerio es específico. Tan específico que la persona llamada para ser un ministro de Dios a tiempo completo y para toda su vida, que lo es así, ¿no? Desde antes de nacer ya Dios lo había escogido. Y hay, por supuesto, muchos casos bíblicos donde eso se refiere. Está Jeremías, por ejemplo, está el propio David, está Samson, que desde el vientre de su madre Dios lo llamó, que él después inclusive hasta falló, aunque por fin ganó una tremenda guerra muriendo él mismo, ¿no? O victoria muriendo él mismo. ¿Quién más? Pablo, el apóstol Juan el Bautista, llamados desde el vientre de su madre. Así es que yo tengo esa profunda convicción. ¿Cómo se desarrolla su niñez? ¿Cómo es su juventud? ¿Hay siempre pincelazos de Dios que va obrando en la niñez, en la juventud, en el colegio? Nací en Puerto Rico, como dije a mis padres misioneros. Y mi vida era la vida de cualquier muchacho. Inclusive despreocupado de las cosas más serias de la vida. Salía yo, una cosa que sí recuerdo es que todas las mañanas, después de que se lavaban los trastes del desayuno, salimos a jugar nosotros los niños. Mi madre iba a la cocina para que se iba a ayudar con la lavada de trastes y eso, y mi padre iba a la sala. Pero inconscientemente nosotros los niños estábamos con las antenas levantadas para escuchar 2 palabras. Mi padre decía ya en un momento dado, cuando entraba mi madre, decía, a orar. Y solo una vez tenía que decirlo. Y salíamos corriendo. Y no, hermano Rubén, porque nos encantara ese momento. Al contrario, para nosotros era muy aburrido. Era porque si no lo hacíamos, la parte sur de nuestra anatomía, mirando nosotros al norte, llevaba las señas de no haber obedecido a tiempo, qué sé yo, por un par de semanas. Mis padres eran muy rígidos, muy amorosos, pero también muy rígidos en disciplina. Y esa fue parte de la formación mía, ¿no? Yo recuerdo que a la edad de 11 años, me preguntan cuándo acepté yo al Señor. Uno que nace en un hogar cristiano casi no recuerda cuándo aceptó al Señor. Y yo no me atrevería a decir que esta fue la primera vez que yo conocí al Señor, porque yo oraba antes y todo eso, ¿no? Pero tenía 11 años cuando se va a la iglesia, con mi madre sentada junto a mí, y el pastor está predicando, y yo comienzo a llorar. Inclusive me dice mi madre, ¿te pasa algo, hijo? Y dije yo, no, nada. Ella comprendió que era una especie de lucha espiritual que estaba sufriendo, yo no. Y el pastor hace el llamamiento, no recuerdo ni qué predicó. Recuerdo que su nombre era Federico, no recuerdo el apellido, Federico no sé qué. Hizo llamamiento y yo pasé adelante. Y lloré ante el Señor pidiéndole perdón por mis pecados. Los pecados de un niño de 11 años, ¿no? ¿Qué podrían ser? Pero ese evento lo tengo claro en mi mente. Y yo uso eso como el día en que yo acepté al Señor como mi Salvador.
Después de eso, qué sé yo, tuve mis andadas por aquí y por allá. Regresamos a Estados Unidos, yo cuando tenía 15 años, mi padre pastor de una iglesia. A los 16 años, cuando yo cumplía 17 años, yo le dije a mi padre, yo no quiero seguir ya en la escuela. Nos habíamos, hermano Rubén, mudado de escuela a escuela porque mis padres se iban de un lugar a otro. Misionero. ¿No? Sí, los de misionero. Y de ahí que yo nunca alcancé altos grados en la escuela. Ni altas cifras, ni altos grados tampoco. Y yo no me gustaba la escuela. Y recuerdo que cuando cumplía en Nueva York, en el estado de Nueva York, cuando cumplía 17 años, yo podía salirme, de acuerdo a la ley. Y yo le dije, cumplí 17, le digo, papá, yo no quiero ir a seguir en la escuela. Estaba en el tercer año de high school. ¿Cómo decimos en español? ¿Secundaria? Secundaria. Tercer año de secundaria, y eran 4 años. Y yo le dije, yo no quiero ir a seguir en la escuela. Y me dice él, hijo, en nuestra casa tú no mandas. Mientras tú comas en nuestra mesa, nosotros mandamos. Pero papá, yo no quiero ir a seguir en la escuela. Recuerdo que le saqué un montón de cosas y por fin, honestamente hablando, le di un golpe bajo a mi padre. Le dije, papá, es que la escuela me está arruinando espiritualmente. Y mi padre es pastor, ¿no? Y él pensó un momento y dijo, teníamos, dicho sea de paso, en la iglesia, de nuestra iglesia de Nueva York, algunos jóvenes ya en Bible School, Instituto Bíblico, en Zion Bible Institute, que era en Rhode Island, Sion, Instituto Bíblico Sion, que era un instituto, ¿cómo dice? Independiente, sin muchas exigencias académicas. Nada más que la persona tuviese ansiedad de Dios y hambre de servir al Señor. Más bien ellos, en vez de crear profesionales, creaban ministros llamados de Dios. No era su ardor de la que comenzó el instituto, ¿no? Y me dice mi padre, si tú vas a Zion, yo permito que tú salgas del high school. Y fue así de mala gana que yo fui a Zion Bible Institute. Era mi única opción, no lo hice porque quería. 15, 16, 17 años uno tiene unas miradas hacia el sexo opuesto, la juventud y las ganas de la libertad. ¿Cómo lucha un Pablo Finkenbinder? Pues yo tuve 16, todo eso. Tradicional y normal como cualquier otro muchacho de 16. Yo tuve todo eso, sí. Todo eso era parte de mi vida, sí. Recuerdo yo inclusive las canciones de aquel entonces. No había una aureola sobre el hermano Pablo. No. Y mucho menos yo la reconocía, si hubiese algo. No. Un llamado sí, pero yo no lo reconocía. Lo digo ahora porque miro para atrás y veo casos bíblicos y sé que Dios me había separado para esto, pero yo no lo sabía. Para mí era una vida normal, no tenía nada que ver ni con Dios, no digamos ya con llamamientos. Yo quería servir al Señor porque quería servirlo, porque era el camino que conocía, ¿no? Pero no es que yo fuese un gran espiritual, nunca lo fui, por cierto. Y no lo soy. Soy muy antimístico, yo soy amístico. No me gusta el misticismo por nada en la vida hasta el día de hoy. Sirvo al Señor y todo eso, pero mi esposa es la espiritual del hogar. No yo, sirvo a mi esposa. Y digo eso para añadir lo que usted dice, que mi vida era una vida muy normal, de joven, muy normal. Como digo, fui al instituto de mala gana. Llegué allá y cuando llegué al instituto, la espiritualidad de los jóvenes comenzó a agarrarme a mí. Y yo comencé a orar con ellos. Desde que comencé... ¿Había misticismo en el seminario? No tanto. Sí había, era pentecostal, pero un espíritu moviéndose en medio de... Un espíritu moviéndose, sí. O sea, diferente a un misticismo, un espíritu en medio de una iglesia. Exactamente, sí. Yo no veía allí cosas raras, como se ven a veces en algunos lugares, no. Nada de eso, pero sí espiritualidad, oración, lectura de la Biblia, todo eso, ¿no? Y desde que comencé yo a entrar en ambiente espiritual, comenzó en mí a entrar en mi corazón una inquietud espiritual. Voy a darle palabras a esto, aunque no me llegó en palabras, me llegó nada más en sentimiento en el corazón. Es cosa que muy subjetivo, ¿no? Yo quiero, hijo, que tú seas un misionero. Esa era no era voz, ni eran palabras. Era una sensación. Una sensación, sí, una sensación. Y yo decía, ¿cómo iba su lectura bíblica? ¿Era un asiduo lector de la palabra del Señor? No lo he sido, no lo había sido. En ese entonces no lo era.
no lo era. Lo leía esporádicamente. Como cualquier joven 10 o normal 15 en años edad. acá yo tengo una lección especial, una lección. Aprendí un sistema para leer la Biblia que para mí ha sido grandísimo, muy poderoso, que quizás tengamos el tiempo de darlo porque es muy importante. Pero en ese entonces no, más que todo en ese entonces no. Era el sistema picaflor, picando de un lado a otro. Picando de un lado a otro, sí. Buscando algún pasaje que me pudiera alimentar en ese momento, ¿no? Pero sin estudio, sin hacerlo, excepto los estudios que me exigían. Para rendir exámenes. Exactamente, sí. No es lo correcto. No es lo correcto. Pero era yo. Pero es la gracia de Dios en medio de ello. Exactamente. Y es el llamado de Dios, aún a pesar de ello. Qué cosa, ¿no? Es por eso de tenernos separados desde que nacimos. Y nosotros no lo sabemos. En fin, cuando yo era tierno, hermano Rubén, en los brazos de mi madre, y no olvidemos por dónde voy caminando, porque yo regresaba a eso, ¿no? Cuando yo era meses, mi madre me cuenta que ella sintió que Dios, inclusive ella habla de una voz, y yo no sé hasta qué punto habrá sido audible esto, ¿no? Pero ella habla de una voz que le dijo a él, ese hijo no es tuyo. Y mi madre pensó que yo moriría de infante, que eso quería decir que yo iba a morir como infante. Y dice mi madre que ella dijo, no, Dios, es mío, él es mío, por favor, no me lo quites, es mío. Ese hijo no es tuyo. Por favor, Dios, dice ella, y lo dice ella con mucha emoción, o lo contaba, ya está con el Señor allá, que yo era de Dios, que ella era de ella, no de Dios, sino que de ella. La responsabilidad de padres y de madres también es algo que estamos viendo Sí, como análisis. sí, ¿no? sí. Y por fin ella sintió que yo le estaba diciendo, es que te lo he dado para que me lo cuides, pero no es tuyo, es mío. En fin, regreso. Entonces, cada semana tenía un devocional. Un devocional. Tipo devocional, pero era de noche. Una capilla. Capilla, sí, era de noche, sí. Y yo recuerdo que en ese momento, en esa noche, yo estaba muy lleno de esa inquietud. Señor, por favor, quita eso de mí. No puedo, yo no quiero ir. Quita eso de mí, Señor. Y ahí estaba enfrente de mí. Cuando voy viendo, hermano Rubén, y digo esto con mucho cuidado, porque no quiero que nadie, y que lo escuchen bien nuestros oyentes que están con nosotros ahora, crea que esto es general, porque no lo es. Ni quisiera yo dar la impresión tampoco que otros tienen que recibir esta misma impresión que yo recibí. Voy viendo delante de mí, en mi visión mental, en mi cabeza, un campo de algodón blanco, todo, abriéndose las bellotas en las espigas, inclusive cayendo al suelo y pudriéndose en el suelo, y yo sabía que eran almas que se iban al infierno, que Dios me estaba diciendo, estas son tu responsabilidad. Yo decía, Señor, quita eso de mí, no puedo. Tenía 17 años yo. Y de ahí una especie de cambios cinematográficos, disolvencia, que ya no eran las almas, sino que algodón blanco, sino que eran rostros. De mis propios hermanos latinoamericanos, rostros, pero por millones. Hace como 4 o 5 semanas atrás de esta fecha presente, yo estaba en Paraguay y me llevó hermano Vince, el misionero de Arnoldo Vince, al Callao se llama, al norte de Paraguay, donde habían solo indios. Y voy viendo delante de mí a en todos estos años yo no había visto eso, a esos mismos rostros indios. Habían como, yo no sé, 1000 o 2000 enfrente de mí allí. Y yo voy viendo, yo ahí hice el llamamiento, estos pasaron adelante. Yo veo a la gente y por primera vez recordé yo mi visión relacionándolo a rostros. Estos eran los rostros. En fin, veo los rostros y me están diciendo a mí, Pablo, tú tienes algo que darnos, no te nos niegues, por favor, no te nos niegues. Y yo recuerdo que seguí orando, por favor, Señor, quita eso de mí, quita eso de mí, quita eso de mí. Y no, al contrario, hubo otra disolvencia y ya no eran ni los rostros ni el algodón, sino que ya era yo, mi cabeza recostada sobre el madero de una guillotina. A cada lado el armazón y de arriba el cordel que bajaba, la cuchilla de arriba, que al jalar el cordel, ahí de un tajo iba mi cabeza rodando, ¿no? Y decir yo, sí yo iré, era decirle al Señor, jala el cordel y mátame. Ahí iban todas mis ambiciones. Jala el cordel y mátame. Y recuerdo cuando por fin, débil y cansado, dije, bueno, Señor, si tú no aceptas otra opción, yo iré. Jala el cordel, mátame. 2 reacciones instantáneas, hermano Rubén, tocaron mi corazón. Una,
me sentí libre. Libre, como que levantaron la jaula del pajarillo y tenía todo el universo libre. Y la otra reacción era un deseo instantáneo de ser misionero. Instantáneo. En ese momento yo hubiera sido misionero, que nunca se me ha quitado en todos esos años. 5 años después fui a El Salvador, Centroamérica. ¿No será una mezcla de pasión? ¿En qué sentido? Pasión que no solamente implica lo racional, sino la parte emocional interna que Dios pone, que es una pasión por las almas perdidas, que es una carga. Quizá esa pasión fue la que Dios me dio cuando yo estaba diciendo, no, Señor, no quiero. Y que la mantiene hasta hoy. La pasión esa, hasta hoy, sí, fuertemente. Y hoy en día... Que no tiene razón. No se puede explicar, no se puede analizar, no admite análisis, una cosa así. Es algo dentro del corazón de uno, que no lo explica uno ni admite análisis, pero está fuertemente allí, permanece allí. Para mí que la persona, y no hablemos ahora de Pablo, de otras personas, nuestros amigos que están con nosotros, la persona que siente un ardor en su corazón y no se le quita ese ardor, y no se le quita, yo siento que es de Dios. ¿Cuál es el equilibrio? ¿Sopesarlo con la palabra de Dios? ¿Tratar de establecer? Puede ser una pasión engañosa. Sí, pero si es pasión engañosa, yo creo que se disolverá. Si es pasión engañosa, si es no únicamente una pasión pasajera, lo será así, será pasajero nada más, no permanecerá. ¿Cómo distinguirlo? Quizá el tiempo es lo que lo define. Uno hace lo que tiene que hacer para el Señor mientras está viviendo. Si la carga permanece, uno sigue haciéndolo. Si no permanece, uno sabe que fue una emoción pasajera. Pero si permanece es porque es del Señor. Yo creo que es porque es del Señor. Continuamos. Sí, de ahí yo, como dije ya, sentí instantáneamente el deseo del misionero. Fue mi primer año de instituto bíblico. Vine al segundo año y vine al tercer año. En el tercer año conocí a mi esposa. Fue cuando ella llegó también al instituto. Un ángel. La primera muchacha con quien de veras me enamoré, porque tuve muchachas a montones, ¿no? Que duraban 3 días, 2 días. Que eso es una práctica normal que hay que enseñarla, ¿no? Yo creo que supongo que sí. Pero cuando la conocí a ella, a las 2 semanas le escribo a mis padres, encontré a la mujer con quien me voy a casar. Y le dije a ella, ella es Malinda Mae Sorsentruber, pero la conocemos como Linda. Le dije a ella, te quiero con todo mi corazón. Y te quiero no solamente como una novia, sino te quisiera como una esposa. Pero tendrás que saber que yo soy misionero y que si estás conmigo tendrás que estar sujeta a ser también una esposa de misionero. Recuerdo que se lo dije como a las 2 o 3 semanas de conocernos. Fue una declaración romántica. Sí, no muy romántica. Sin embargo, para ella fue la confirmación del principio de nuestro noviazgo, porque también ella de 9 años había recibido un llamado del Señor para ser misionera. Yo no sabía eso, por supuesto, ¿no? Pero así fue y nos casamos 1 año y medio después de conocernos y vinimos a Nuevo México, un ligero pastorado, 18 meses, y de ahí a Centroamérica, El Salvador. El momento de la explosión del ministerio, ¿cómo es ese salto desde un tiempo normal, natural, como todo ministro? Inclusive seco. Probablemente seco, no lo sé, pero tiene que haber un momento de explosión, donde uno dice, vamos allá, más allá de Judea, vamos más allá de Jerusalén, vamos a Samaria. ¿Cuál es ese momento, ese instante? Yo supongo que en el caso mío fue cuando comencé radio. Llegué a Centroamérica en el año 43. Y aquí hay que diferenciar, digamos, la visión de evangelista y la visión de pastor, de maestro. Que en ese entonces yo no lo había definido. Podría haber sido pastor, podría haber sido... Y lo fue. Lo fui, pero no se ajustó a mi personalidad, supongo yo, porque nunca... Cuando fui de misionero, ya fui quizás como... Llegué a El Salvador haciendo varias cosas. Trabajando con jóvenes, estaba en las asambleas de Dios. Trabajando con jóvenes, ayudando a iglesias, ayudando a pastores, resolviendo problemas quizá.
en lo que un joven puede hacer, que no es casi nada, ¿no? En fin, en el año 53 o 54 comencé a sentir una inquietud por más allá. ¿Cuántos años tiene desde un ministerio tradicional y normal? ¿10 años, del 42 al 52? Como 10, 12 años. Un ministerio tradicional, podríamos llamarlo. Tradicional. Tendría que llamarlo así. Yo no lo conozco de ninguna otra forma. Como misionero tradicional. Y por allá, quizá por el 54 aún, comencé yo a sentir una inquietud y leí un artículo en una revista donde el artículo decía que el mundo era una revista cristiana y era un artículo misionero, que el mundo pagano crecía 3 tantos más de lo que iba creciendo el mundo cristiano. Y yo leí eso y saqué el análisis de la cosa. O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos cada año perdiendo terreno. En cuanto a promedios, perdiendo terreno. Y llegará el tiempo cuando el grupo cristiano casi ni siquiera figurará en lo que toca al montón de personas paganas, si esto va creciendo así y si ese promedio sigue. Y dije yo, Señor, no puede ser así el caso. Algo tenemos que hacer. Y no sé cómo sentado yo a mi radio, recuerdo ahora, en San Salvador, en mi casa, corriendo para arriba y para abajo la gama de frecuencias de radio. Y pensé yo, hombre, radio, dije yo. Interesante esto. ¿Podría radio servirme, dije yo, para llevar mensajes a los inconversos? Y de alguna forma, cuando menos comenzar a balancear un poco esa cosa, de que los paganos no estén creyendo tanto más de que son los cristianos. Y usé la palabra paganos. Por una expresión a los incrédulos. A los incrédulos, sí, a los no creyentes. Y hermano, pensé en radio. Por ahí ya, comenzando el año 55, quizás por marzo, por ahí, voy a la emisora YSU San Salvador. Y fui a la YSU, también aquí, para mí resultó ser una lección, porque era la más potente y la más popular. Vi en radio la oportunidad de entrar a casas que no me dejaban entrar en persona. Eran los días cuando si un evangélico tocaba la puerta e invitaba a alguien a la iglesia evangélica, era para que lo llamaran a uno hereje, hijo de Martín Lutero, ¿y sabe qué? En forma muy, muy enojada y denigrante. Y yo pensé, se me ocurrió esto. En los tiempos de Cristo, bajaban al enfermo a través del techo a la presencia de Cristo. Hoy yo puedo bajar a Cristo a través del techo de la antena, ¿no? A través del techo, a la presencia del enfermo. Y fui a la YSU. Escogí la YSU por ser la más popular y la más... Y la demás alcance. Y la más complicada de poder negociar. Y la más cara también. Pero hay esto. El medio que uno usa, y este es un principio muy importante, y yo no sé ni cómo lo comprendí en aquel entonces, pero lo comprendí. El medio que uno usa... Es la sabiduría de Dios, ¿no? Quizás sí, ha de serlo. El medio que uno usa para transmitir el mensaje de Cristo, o apaña o realza ese mensaje. Parece una desgracia esa, una triste desgracia, pero si yo uso un medio mediocre, el mensaje que doy va a creer la gente que también es mediocre. Si uso un medio popular y fuerte y conocido y ya con buena imagen, entonces la gente va a decir, oh, pues quizás entonces es bueno ese mensaje. Es importante. Sí. De ahí que la YSU, aunque era la más cara de todas. Me metí sin tener dinero para hacerlo, pero me metí y recuerdo cuando fui a la emisora, a principios de julio del año 55, firmé el contrato para salir al aire, $133 al mes, que yo no los tenía, pero que había, el ardor era más grande que el vacío en mi corazón. El impulso era mucho más que lo que yo no tenía, a punto de esconder de mí lo que yo no tenía. Y firmo el contrato y salimos al aire. A las dos semanas de salir al aire, un hermano nos visita de Estados Unidos. Había una convención, no sé qué, de la iglesia, y él vino para predicar en la convención, y me dice, ¿estás en el aire, Pablo? Él se dio cuenta. Sí, le digo. ¿Y cómo está pagando la cuenta? No lo estoy pagando. ¿Y quién lo está pagando? Pues nadie. ¿Y cómo puede estar en el aire entonces? Porque tengo 2 semanas todavía, le digo yo a él, antes de que me llegue la primera cuenta. Y así es como puedo estar en el aire. Pues hermano Rubén le escribe él una carta a un hermano de Estados Unidos. Yo había escrito muchas, dicho sea de paso, y ni siquiera habían respondido. A un hermano H.C. Noah de Dallas, Texas, pastor de la iglesia, y le da el reto del programa, ¿no?
Y dentro de un par de semanas llega una carta. A mero tiempo llega una carta de Noah con un cheque por $140, $7 para ayudar con la grabación y eso. Y eso lo siguió él como por 15 años. Así fue como comencé en radio, ¿no? Pero tuve que mojarme los pies primero, eso sí, para lanzarme. Pero radio, ¿por qué radio? Por eso mismo, porque alcanzaba a gentes que yo en persona no podía alcanzar. Y era un programa de 15 minutos. Y hermano, con vergüenza lo digo. Vergüenza no por la denominación, sino por creer yo que con un nombre así podría alcanzar a inconversos, que es una tontería, una estupidez. La voz evangélica de las asambleas de Dios. Imagínense, ¿a quién podría yo alcanzar con eso? Podría haber llamado la voz fundamentalista, cristiana, bibliocéntrica, teocéntrica. Todo eso, sí. Y espantaría a medio mundo, ¿no? A los que yo quería alcanzar, no los alcanzaba. Las primeras 2 semanas. No, duró más que eso. Duró como 8 meses o un año con ese nombre. Y yo, también ahí hay una transformación, un cambio. Ahí hubo un cambio. Porque yo comencé a medir el éxito del programa en cuanto a no cristianos, escuchándome, por el promedio de cartas de no cristianos que yo recibía. Y no era casi nada. Entre 100 cartas que podía recibir, 2 o 3 eran de inconversos. Casi nada. Y de ahí no pasaba. Y otra vez el corazón. Y yo reconocí que algo anda mal aquí. Y reconocí que 2 cosas andaban mal. Uno, el nombre. Otro, el hecho de que estaba usando himnos cantados. Y en ese entonces en las iglesias tradicionales de Latinoamérica, en este caso iglesias católicas, no cantaban himnos. Era música de órgano, baco, quién sabe qué, pero no cantaban, hoy sí lo hacen, pero no cantaban himnos, ¿no? Así que yo cambié eso, cambié el nombre a la Iglesia del Aire y quité todos los himnos cantados y únicamente usé, para música era 15 minutos, para música usé orquesta nada más, himnos orquestrales, ¿no? Y el cambio subió el porcentaje a un 6 u 8, a veces 8%, era el máximo, un 8%. Pero de ahí no pasaba, como quiera, de ahí no pasaba. Y en el año 62 me llaman de la YSU para decirme, hermano Pablo, hay un problema. A la hora que usted sale del aire, 7 menos cuarto de la mañana, 6:45, estamos perdiendo la audiencia, el auditorio, se está yendo a la otra emisora, Radio Reloj. Y yo le dije, pues ustedes no quieren perder a esa gente, yo tampoco, ¿qué me sugieren? Y llama el gerente a Raúl Monzón, director de programación, al despacho de él. Y me dice, ya sí habían hablado ellos, ¿no? Me dice Raúl, hermano, lo mejor para ese programa es que lo ponga a eso de las 4 de la tarde, cuando la mujercita, dijo él. Y descaradamente me lo dijo. Pueden así reposadamente escuchar 15 minutos, un largo monólogo acerca de Dios. Y a Dios gracias que Él me dio la paciencia y la humildad de ponerle atención. Yo le dije, Raúl, yo no... Y parecía una ofensa en ese momento. Pues para un ministro, ser una ofensa. Era lo mejor que tenía, los 15 minutos. Pues sí. Y la otra persona decía que era... un mensajito. Pues imagínese, largo monólogo. Imagínese, largo monólogo. En Pero fin. Dios dio sabiduría para escuchar las El palabras. Señor me ayudó, sí. Y yo le dije, Raúl, yo no quiero cambiar la hora. Tiene que haber otra solución. La me dice que no le va a gustar. ¿Y qué es? Que se haga un microprograma. ¿Y qué tan micro debe de ser? Le digo. 3, 4 minutos, me dice él a mí. Le digo, no puedo. Con que no puedo meter en los 15 todo lo que tengo que decir. Y me dice él, otra puñalada. Vaya a su despacho, tráigame cualquiera de las cintas. Yo se los reduzco a 3 minutos y usted me será testigo, no le he quitado nada esencial. Y como digo, a Dios gracias que no sé si la muy bella diplomacia latinoamericana, que en muchos casos es hipocresía, o si Dios mismo, no sé, pero yo le puse atención al muchacho. Y le dije, Raúl, deme un par de semanas para pensarlo. Y en esas 2 semanas pregunté a un montón de gentes y los hermanos me decían, no, mejor que sea más largo. Y si había un amigo que no era hermano me decía, pues... Una duración por ahí. Es cosa suya, es una duración. Como quiera, yo con eso comprendí que de veras era muy largo. Y regreso con Raúl Monzón y le digo, Raúl, hago el cambio con 2 condiciones. Una, que me dé 3 tiempos por día. Me dice Raúl, imposible, estás pidiendo 3 diferentes audiencias. Y eso sí, no cabe en nuestro programa, ¿no? Pero ¿cuál es el otro? Me dice él. Le digo yo que me ayude usted con el formato del programa.
Y cambia Raúl y me dice, ¿sabe qué? Porque me permite hacer eso, sí voy a dar los 3 tiempos al día. Y luego dice, pero lo primero que tiene que irse es ese nombre que se tiene. Todavía ellos, la iglesia del aire, hasta hay un ritmo que la iglesia del aire. Y había cambiado, ¿no? De la expresión grande a la iglesia del aire, pero todavía seguía... Pero sigue la iglesia del aire, 7 años. Cumplieron 7 años. Y le digo yo a él, pues Raúl, ¿qué le pongo entonces? Y habrá pensado, hermano Rubén, él, qué sé yo, 20 segundos a lo sumo. Y dice, póngale un mensaje a la conciencia. Y luego me dice él, hermano Pablo, si no tiene a mal, permítame a mí prepararle la presentación y yo con mi voz presentarlo a usted. Y dije, pues Raúl, sería una honra para mí. Y en efecto así fue. Dios utilizó a un incrédulo. Incrédulo. Pero profesional. Profesional. Y hasta el día de hoy, quien me presenta, él ya murió. Murió inclusive, entiendo yo. Lo mejor no digo porque no tengo seguridad. Pero murió. Hasta el día de hoy es que él quien me presenta. Es la misma voz. La misma voz, es Raúl Monzón. Ese es un mensajero, ese es Raúl Monzón. Un momento de reflexión en la vida diaria. Hasta en la voz del hermano Pablo. Hasta el día de hoy es él quien me presenta. Qué cosa, ¿no? Y hermano, otra cosa más. A los 3 o 4 meses ya vi la diferencia. Todo subió de un 8% a 50 y más por ciento de cartas de inconversos. Inmediatamente comenzaron a llegar cartas de inconversos. Inmediatamente. Con cortar el largo del programa y con añadir la ilustración, que esa fue otra cosa en el corazón de Dios que yo no en ese entonces no lo reconocí como las Dios. Analogías, que la Biblia está de así como siempre Dios nos muestra con analogías, pero de repente de pronto no entendemos. Iba un hombre de Jerusalén, Jericó, en fin, pero así fue como ocurrió eso. Un amigo mío en San Salvador, Neco McEntee, que ya murió, me dice, Pablo, un amigo inconverso, yo quiero que vayas conmigo a una sesión que estamos teniendo. Él lo que quería era añadirle más al grupo que se estaba reuniendo. Y digo yo, ¿qué es? Pues no te voy a decir. Pero hay una sesión especial que hacen que yo quiero que tú vayas a ver. Y voy allá con ellos y voy viendo a 2 cosas me tocaron. 40 profesionales que tenían el dinero suficiente como para pagar la cuota y tomar el curso. Y la otra cosa era los de ilustraciones. Era el curso de Dale Carnegie. El curso ¿Cómo hablar en público? Adiestramiento personal de Dale Carnegie. ¿Cómo comunicaría eso, no? Y voy viendo yo a 40 profesionales que eran personas que yo estaba pensando, ¿cómo alcanzamos al gremio profesional? ¿Cómo lo alcanzamos? Y 2, el uso de ilustraciones. Tomé el curso entero, 14 semanas. Le pagué a Linda para que también lo tomara, para que lo estuvimos juntos en esto, 14 semanas. Y tomamos el curso. Luego de eso, comencé a invitar, conseguí yo la American Union Church. ¿Cómo le decimos en español? Para los de la embajada, una iglesita, una capellita bien linda, muy formal y muy elegante para los de la embajada americana y otros americanos que viven en la ciudad. Y solicité yo que me dieran una noche por semana para usarlo. Yo no me atreví a contarle a nadie que estaba discriminando y llamando a profesionales a que escucharan el evangelio. A nadie le conté, ni a los misioneros le conté, a nadie, al principio a nadie. Pero en fin, fui con él al curso, tomé el curso, y comenzamos, invité a gentes a esas capillitas que yo había alquilado, invitamos a gentes, la primera noche llegaron como 12, el siguiente viernes llegaron como 6, el siguiente viernes llegaron 2, McEntee y otro, y me dicen con McEntee, hay un problema, Pablo, ¿y qué es? Que no queremos cantar. Yo estaba presentando un culto corriente, ordinario, evangélico. Los 3 himnos, la prédica, solo que la ofrenda no hacía, pero lo demás era un culto ordinario. Y me dice, Neco, no queremos cantar, Pablo, solo levántate y háblanos. 2 personas apenas habían llegado, ¿no? Y yo no dije nada a Neco McEntee, no por esa cortesía de diplomacia latinoamericana. Le dije, pues gracias, Neco, lo voy a pensar, pero dentro de mí yo me di a mí mismo, pues Pablo, ¿quién es el profesional aquí? Neco, tú eres el profesional, tú eres quien sabes cómo se hace un culto evangélico. Pero voy a mi casa esta noche, hermano, y no nos hablamos con Linda, porque estamos derrotados. Son las noches cuando uno se acuesta con la esposa de espalda en espalda, y le rasca uno la piedra y no se atreve a rascarla por miedo de que ella piense que uno no quiere dar a entender que uno está despierto, sino uno da a entender que uno está bien dormido y que nada lo molesta a uno, el machismo nuestro, ¿no?
Y los ojos bien abiertos. Y los ojos bien abiertos, sí. Pues a eso de que si yo 2 de la mañana me dice, hijo, me dice, sí, le digo yo a ella, oremos que Dios nos ayude en esta cosa. ¿En qué cosa digo yo? El machismo nuestro. Pues sí, que parece que no está resultando la cosa. Oremos y pidámosle a Dios que nos ayude. Y yo me humillé y dije, pues sí, hija, tienes razón. Nos arrodillamos. Señor, si es tuyo esto, revélalo de alguna forma. Me acuesto de nuevo y me duermo. Y hermano, sueño un sueño que no se me olvidará aunque viva 100 años. Sueño que estoy presente cuando el Señor está junto con los discípulos, cuando el Señor está dictando el sermón de la montaña. Y en la montaña, lo llamamos el sermón del monte, ¿no? Pero, y me voy yo recordando que no habíamos cantado. Y ella en el discurso. Y codeo al que está a mi lado y le digo, el maestro ya está predicando y no hemos cantado. Este no me hace caso. Codeo al otro en el sueño, el maestro ya está en la prédica y no hemos cantado. Tampoco este me hizo caso y yo me levanto caminando hacia Cristo cuando caminando hacia Él para decirle que no hemos cantado. Despierto y despierto avergonzadísimo, reconociendo que yo estaba tratando de traer a un ambiente donde no cabía liturgia nuestra que en el ambiente nuestro era sagrado. Y es maravilloso. Y maravilloso, pero que en ese sencillamente no cabía. Y caí en cuenta yo el mal que estaba haciendo. El otro viernes regreso, 2 personas nada más, Neco y ¿quién era la otra? No recuerdo. Estela de Dolberli. Y digo, Neco, tú tenías razón. No vamos ya. No le dije del sueño, tenía vergüenza de contarle del sueño. Pero le dije, ya no vamos a cantar más. Inclusive yo había alquilado los servicios de una organista, porque no quería misioneros ahí, que tocara el órgano. Le dije a ella durante la semana que ya no llegara, que no íbamos a cantar. Y en efecto no cantamos. Ahí comenzó a crecer la cosa. De profesionales, que se yo, a 8, a 10, a 15, a 20. Hoy hay en San Salvador una iglesia llamada Josué. Inclusive en un tiempo pasado, no sé si ahora, la esposa de uno de los presidentes, o vicepresidente, no recuerdo bien, es miembro de la iglesia esa, y otros profesionales, iglesias profesionales. El resultado de aquel principio que hicimos allá en el año 62. Y la visión fue creciendo, y fue comenzando... Y la visión fue creciendo y creciendo penetrando al mundo incrédulo, al mundo inconverso, cambiando los paradigmas impuestos, y probablemente más difícil porque siendo heredero de una cultura de los padres evangélicos, lo único que tenía una forma exitosa de haber hecho iglesia, pero había que transformar y migrar estos conceptos a cómo penetrar a la sociedad. Exactamente, sí. Y Dios, yo no sé cómo Dios fue tan bondadoso, hermano Rubén, en iluminarme en eso, imponerme eso, no sé ni cómo. Ahora, aquí hay un tema de qué decía su iglesia, su misión frente a estos cambios que iba haciendo, porque ya empieza a hacer cambios que van a ir contra la esencia de la misión, de la denominación, de las bases, de los esquemas. Había añadido a eso otro factor, y era el hecho de que, como a una señal de radio no se le puede decir, solo entra a esta iglesia de mi denominación, sino que entra a todas las iglesias. Mi corazón comenzó a abrirse a ambiente interdenominacional, fuertemente. Y comencé yo a visitar otras iglesias y otros grupos. Y sí, en efecto, causó problemas con mi denominación en aquellos días. Estamos hablando de 50, 40 años atrás, ¿no? 30 años atrás. Sí causó problemas, ¿no? Pero en alguna forma, poco a poco, ellos comprendieron, ¿no? Inclusive, por un periodo de tiempo, yo tuve que renunciar a mi denominación. Después, en el año 87 regresé, y cuando regresé ya el ambiente había cambiado, y reconocieron que mi postura no era rebeldía, sino que era sinceramente un llamado del Señor. Y lo reconocieron. El hecho de trabajar yo interdenominacionalmente y de trabajar específicamente con inconversos. Debe haber un nudo de conflicto en un momento con la denominación para salir, de alguna forma para tomar una decisión de retirarse de una organización. Uno tiene que decir, ok, hasta aquí llegué. Toda la vida yo había sido Asamblea de Dios. Como dije ya, vamos adelante, he regresado. Estoy otra vez en mi ambiente y me han aceptado bellamente y con brazos abiertos. Pero sí, en aquel tiempo, hermano, fue difícil para mí. Toda mi vida, Asamblea de Dios. Era para mí y mi esposa una agonía horrible tener que
que renunciar en aquellos tiempos, una agonía horrible. Yo sufrí como no se imagina cómo sufrí yo con eso. Pero más fuerte era en mí el honesto y sincero ardor evangelístico e interdenominacional que el sentir de lealtad que yo tuviese a mi denominación. Nunca fui rebelde, Dios lo sabe. Nunca fui rebelde. Lo que hice, lo hice porque no había dentro de mi grupo un encaje para ministerio inter. Por eso lo hice. ¿Siempre fue miembro de una iglesia local? Siempre fui miembro de una iglesia local, en Costa Mesa, California. Siempre. Llegamos a Estados Unidos. ¿Es parte de su principio? Muy parte de mi principio. Muy parte de mi principio. La persona que cambia de iglesia en iglesia es la persona que no está allí para dar, sino solo para recibir. Y yo estoy en mi iglesia para dar. Recibo obviamente también, pero estoy para dar, no solo para recibir, sino para dar. Así que yo debo estar ahí permanentemente. Nos mudamos a Estados Unidos en el año 64. Mis hijos ya estaban en universidad y nos necesitaban. De ahí que nos transferimos a Costa Mesa, California, porque ahí estaba. Nunca había vivido en California, pero mis hijos estaban ahí en la universidad y nos mudamos ahí a California. Desde que nos mudamos, llegamos a ser miembros de una iglesia de la Asamblea de Dios en California, ahí mismo, en Costa Mesa. Hasta hoy. Hasta el día presente. Miembros activos. Viajamos mucho y no podemos estar todos los domingos, pero cuando estamos ahí, nuestro dinero aporta a la iglesia, nuestra presencia aporta a la iglesia, y aparte de eso, yo soy miembro honorario del cuerpo de diáconos de la iglesia y consejero, cuando hacen oración, después del que el pastor predica, llama que vengan los prayer counselors, consejeros de oración, y yo subo con los demás para orar con cualquier persona que necesite oración, ¿no? Sí, somos fieles en esa iglesia y es convicción mía, convicción fuerte. Me gustaría pasar a un paréntesis familiar en la vida de todo siervo. Hemos leído algunos comentarios de Linda que menciona de que ha sido un matrimonio normal y tradicional con conflictos, pero que a veces ella muestra de que ha habido demasiada entrega al ministerio y muy poca entrega a la familia. ¿Cómo se puede manejar o cómo entiende esta divergencia? Y debo de aclarar que somos ella y yo, a estas alturas, muy francos en desnudarnos ante la gente. Y lo entiendo porque quieren enseñar con esa experiencia. Sí. Pero yo fui un hombre, fui un marido muy malo, hermano. Yo me divorcié de ella y me casé con el ministerio. Y para mí todo era ministerio. Inclusive abandoné también a mis hijos, hermano. ¿Sabe que en esos días, cuando yo entré al ministerio, en el año 42, 43, 44, por ahí, se decía que uno tenía que... Inclusive me vino eso desde mi niñez, en Puerto Rico, que el ministro debía de renunciar a todo y ser ministro. Primera prioridad, ministerio. Ya, qué sé yo, segunda, tercera, cuarta, quinta, décima, la familia. Y ese fue mi... ¿Debe ser una práctica? Esa fue práctica mía. Yo desgraciadamente accedí a eso. No era cosa que se enseñara directamente, como decir, en un instituto, pero en la práctica esa era lo que se hacía, ¿no? Prácticamente era lo que se hacía. Y yo lo hice también. Y fallé horriblemente. Quiero dejar asentado para mis hermanos que están con nosotros ahora y que posiblemente yo no sé cuánto tiempo podrá durar estos momentos de práctica que estamos teniendo nosotros, pero hasta donde duren, que primero la consagración personal ante el Señor. Segundo, familia. Nos dice la Biblia claramente de qué sirve que salvemos a medio mundo y nuestros hijos se pierdan, nuestra familia se pierda, ¿no? Y también por la importante necesidad de que nuestra familia esté con nosotros. Hay una cosa muy sutil aquí en esto, hermano Rubén, y es que si yo pongo primero el ministerio, y luego, después, quién sabe cuándo, a la familia, el ministerio se convierte en competencia contra la familia. Ellos lo ven como una competencia, lo ven casi, inclusive como un enemigo. Y quién sabe cuántas familias no se han disbandado y separado y divorciado porque el ministro no supo poner primero a la familia y después al ministerio. Eso es una competencia. Y en mi señora fue así. No solo el ministerio, sino que mi relación con mis hermanos, con mis colegas y mi relación con mi personal. Yo a ellos les daba más atención que a mi esposa. Inclusive, hermano, y lo digo con vergüenza y mucha tristeza, usted lo sabrá. Lo hacía yo dándoles a ellos más credibilidad que a mi esposa.
ponía más confianza en lo que ellos me dijeran que en lo que mi esposa me decía. Y de ahí que cuando ellos me decían algo contra mi esposa es alemana, mujer además, gringa, no tiene esa cultura suave, hispana, de querer agradar a todo el mundo. Si ella siente algo, lo dice claramente, ni sabe ella que está hiriendo, pero podría inclusive hasta herir. Y yo, con mi personalidad, qué sé yo, más amable, más atractiva, más entregada, más diplomática, más hipócrita, les daba a ellos la razón. Les daba a ellos la razón contra mi esposa. El mal peor que uno puede hacer. Así que yo, desgraciadamente, hermano, fui un esposo muy, muy malo, un marido muy malo y en ese sentido inclusive un ministro muy malo, en no darle primera prioridad a mi esposa y a mis hijos. Tan así que ella cuenta, y esto lo digo con tristeza suma, y ya, qué sé yo, de 20 años acá, nuestra vida vivió así como por 30 años. Los últimos 20 años yo cambié, y algo me cambió, una cosa específica me cambió, y lo contaré, ¿no? Pero antes de decirle esto, ella tenía ella lo llama juego, un juego que hacía, que se imaginaba ella que habían llegado policías a la casa, tocando la casa, diciendo que había habido un accidente y que Pablo se había muerto en el accidente. Y ella cuenta que hacía eso para poder balancear sus sentimientos, para poder inclusive controlar un poco su resentimiento contra mí. Quizás viéndome muerto, ella pensaba, quizás lo hubiera tratado igual diferente, pero no era ella la causa, era yo la causa. Yo estaba tan enamorado con el ministerio y tan entregado al ministerio que estúpidamente abandoné a mi familia. ¿Y qué causó? Que el ministerio se convirtió en enemigo de mi familia. Ahora, cuando la familia es primero, hermano Rubén, ellos se unen con uno en el ministerio. Yo no reconocía eso. Si pongo a la familia primero, el ministerio sale ganando. Porque ya no soy yo solo con el ministerio, sino que ellos también con el ministerio. Sale ganando. Pero si pongo yo al ministerio primero, el ministerio sale perdiendo. Qué paradójico eso, ¿no? ¿Cómo cambia? Llamamos a un hermano a mi casa, Mel Johnson, de nombre. Él trabajaba en uno de los institutos, universidad en California, cristianos. Lo conocíamos a él, lindo hermano, pero también trabajaba como consejero psicólogo de familias. Lo llamamos a la casa, él vino. Y para aconsejarnos en cuanto a nuestras luchas que teníamos en la casa, entre Linda y yo. En un momento en que Linda salió, no sé qué, para el baño o para la cocina, para algo, él me dijo, mi Pablo me dijo, tú estás haciendo un error grandísimo, y es que estás dándole más importancia a tu personal de trabajo y a tus colegas que a tu esposa. Y lo extraño es que tu personal y tus colegas entran y salen de tu vida. Ni tienen relaciones permanentes contigo, pero tu esposa está contigo todos los días hasta que mueras. Y más atención le das tú a ellos que a tu esposa. Eso, hermano Rubén, me sacudió horriblemente. Y a Dios gracias, a Dios gracias. Y de un momento a otro, hermano, casi de un momento a otro, yo reconocí mi pecado. No lo había visto antes. Sencillamente no lo había visto. Pero lo vi claramente. Y gracias a Dios restauró. Y gracias a Dios cambié de un momento a otro. Y ahora, hermano, mi esposa es 1000 veces más que mi esposa. Es mi novia, es mi amante, es mi querida, es mi ángel. Yo sin ella, yo no voy a ningún lugar sin ella. Ahora es una socia. Exactamente. En el ministerio. Y tan cerca de mí que yo muero sin ella. Si ella se me va, yo no sé qué. Yo le he dicho a ella, hija, no voy a dejar que te vayas sin que me vaya yo contigo. Juntos. Los chicos, que yo no creo que sean tan chicos. Ya son grandes. Ya son todos adultos, todos casados, todos niños. Tenemos 11 nietos y tenemos 11 bisnietos, dicho sea de paso. Ya todos son grandes. Y todos sirven al Señor, a Dios gracias, a pesar de mi descuido, hermano. Amén. A pesar de mi descuido. El hijo mayor, cuando tuvimos nuestro cincuentenario, nuestro aniversario de oro, uno de los muchachos quiso tomar datos de los niños acerca de la niñez. Y mi hijo mayor dijo esto: yo no recuerdo nada de mi niñez.
No recuerdo nada de mi niñez. Yo recuerdo cuando yo fui hombre y fui adulto, pero no recuerdo nada de mi niñez. ¿Es él el culpable? No, fui yo el culpable. Fui yo el culpable. Pero ya pasó. Ya pasó. Estamos ahora armonizados con todos los niños. Todos son miembros de iglesias evangélicas, fieles miembros de iglesias evangélicas, aman al Señor y sirven al Señor en iglesias. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Los tiempos cambian. Antes teníamos radios a tubos, hoy tenemos microprocesadores en la PC y no sabemos si las comunicaciones van a terminar o si el televisor es la PC o la PC es el televisor, pero los tiempos han cambiado y mi hermano Pablo ha tenido que adecuarse a los tiempos, tuvo que involucrarse en televisión. ¿Y cómo ha sido ese proceso de migración? En el año 60, ¿son cuántos años ya a estas alturas? Casi 40 años. Llegó a San Salvador Televisión. Era lo más sencillo y elemental posible. No había grabadora. Vivo. El vivo era blanco y negro, puro blanco y negro nada más. Pero cuando lo vi, yo dije, tengo que usarlo. Porque lo primero que vi yo fue que quienes compraron televisoras eran los ricachos de San Salvador. Inclusive los jefes políticos, los jefes comerciales, industriales, en fin. Y dije, yo tengo que hacerlo. El costo era demasiado. Pero me lancé y comencé en televisión e hice un año entero, vivo, cada domingo entre 7:30 y 8 de la noche, media hora, todos los domingos. Eso, la Iglesia del Aire. La Iglesia del Aire, exactamente. Eso me despertó el apetito grandemente. Yo tuve que dejarlo porque fui a Estados Unidos después, pero hice algunas películas basadas en las mismas historias que porque todo era dramatizado. Yo pensé, yo no quiero ponerme por media hora solo a predicar. Ajá. Pierdo a la gente. Era drama, más que todo dramas bíblicos. Y era lo que hicimos, ¿no? Después de esos dramas hicimos 3, 4, creo que inclusive 5 o 6 películas hicimos, que todavía están rodando por ahí y por allá. Pero eso me inquietó. Y cuando vine a Estados Unidos después, seguí en radio, eso nunca dejó de ser radio, el mensaje de la conciencia. Y quizá por el año 73, 74, por ahí 75, yo dije, tengo que abrir televisión, tenemos que hacerlo. Inclusive el edificio donde estamos, que mi señora fue la que ayudó a la oficina, porque ya estábamos invadiendo toda la casa con equipos y cosas. Sí. Ella dijo, tenemos que salirnos de acá. Y ella encontró el edificio. Era un apartamento arriba, donde por debajo era una bodega. Y yo fui a verlo y me encantó. Y lo primero que dije yo cuando lo vi fue, Señor, danos todo el edificio, porque la bodega se ofrecía para televisión. Y yo pensé en eso, qué increíble esto, hombre, esta bodega va a servir para televisión. ¿Y esa bodega es el estudio? Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Así es que compramos el edificio en el año 72, un hermano nos ayudó a entrar en él, sí, un detalle muy interesante, pero no todo en el tiempo. Y así fue como comenzó televisión. Así es que hasta el día de hoy, cada programa de radio comienza siendo televisión. Usamos teleprompter para el libreto. Yo estoy leyendo ese libreto. Uno lo hace como que no está leyendo, uno tiene que hacerlo natural como que no lo está leyendo, ¿no? Y el libreto se convierte en columna periodística, la imagen se convierte en televisión y el audio se convierte en radio. Así que de un solo golpe mato 3 pájaros. Y ahora en Internet. Y ahora el Internet. Estamos en el Internet. Vox100.org. Vox100.org, eso es todo. Vox100, creo que así es. www.vox100.org. ORG, sí, de organización. Sí, lo he visitado y he leído algunos mensajes. ¿Lo has visto ahí? Seguro, pues sí, seguro. Sí. Así es que el concepto de mantenernos a la altura de las nuevas cosas que vienen es imprescindible. ¿Por qué? Porque si no, llegaremos a ser nada más que un mausoleo. Y uno no tiene que tener el dinero para hacerlo, uno tiene que tener la vocación y la necesidad y la pasión. Y Dios más que todo la pasión, ¿sabe? Más que todo la pasión. Yo creo que la pasión y la vocación van juntos, porque no tendría uno la pasión si no sintiera en sí alguna vocación, aunque sea fuera escondida, para hacerlo, ¿no? Lo que menos se tiene es el dinero para eso. Más que todo en el caso nuestro, que Mensaje a la Conciencia nunca pide un centavo.
estamos alimentando a gentes que no sostienen el ministerio, para pedirle a gentes a quienes no alimentamos a que sostengan el ministerio. Esto al revés la cosa, ¿no? Y por eso ha sido toda la vida algo difícil, pero no me estoy quejando. Dios ha sido quien ha sostenido y hasta el día de hoy no tenemos nada en el banco, pero hemos sobrevivido todas las luchas habidas y por haber. ¿Cómo trabaja la relación de las almas salvadas? Es decir, supongo que hay hijos alrededor del mundo porque se han convertido con los mensajes. ¿Se canalizan a través de iglesias locales? ¿Cuál es la forma de poder manejar? Uno de los conflictos es, bueno, yo predico y van a haber muchos salvados al otro lado de la televisión. ¿Y cómo así? Sí. Y más que todo en el caso mío, donde no los invito a cierta iglesia. Al principio muchos de los hermanos, más que todos los dirigentes de organizaciones evangélicas se quejaban conmigo. Hermano Pablo, se está perdiendo. Mi respuesta desde el principio, y sigue siendo la misma, es esta. El programa de mañana es mi seguimiento. Porque siempre mañana hay otro programa. Y el de mañana es mi seguimiento, y el de mañana es mi seguimiento, y el de mañana es mi seguimiento, y el de mañana sin fin, mañana sin fin. ¿Y qué ocurre? Que poco a poco esa persona se va inquietando. Estoy yo en Louisville, Kentucky, en una sesión de Billy Graham, dando unos seminarios en español. Había muchos hispanos. Entre ellos un hermano levanta la mano. Dice, hermano Pablo, me dice, ¿puedo tomar la palabra? Seguro, digo. Yo nací en Antofagasta, Chile, y me crié en Antofagasta, Chile. Mis padres católicos, es lo corriente y ordinario, ¿no? Pero mis padres, desde que yo tenía 5, 6, 7 años, nos obligaban a escuchar un mensaje a la conciencia, sin saber ni siquiera quién era usted, ni de dónde venía, ni nada de usted. Porque yo nunca me identifico como nadie, solo hermano Pablo, ¿no? Y dice él, llegó a ser en mi casa nuestro altar familiar, sin saber qué era altar familiar, su mensaje a la conciencia. Poco a poco después yo salí de la casa y mi inquietud espiritual me hizo inclusive inconscientemente ir buscando caminos cristianos y encontré una iglesia, acepté al Señor. Hoy soy pastor de una iglesia bautista grande en Miami, Florida. Mis padres ya han venido a Cristo y hoy gano yo muchas almas para Cristo. Tiene una sociedad con el Espíritu Santo. Usted predica y el Espíritu Santo se encarga de establecer las formas localizadas y personalizadas. Y hay una razón importante para eso, hermano. Es que si yo comienzo a invitarlos a una iglesia, ¿qué ocurre? Yo pierdo a la gente. Hay un análisis hecho por un señor Engel, no sé si lo ha visto. Él dibuja en la pared una especie de línea, la voy a poner recta, aunque él lo hace en forma diagonal. En el centro está la cruz de Cristo. Para la izquierda del centro está el no creyente. Y comienza con el que está allá más cerca de la cruz número 1. 2, 3, 4, 5, el 5, poco le importa lo de Dios. Ya el 10 es un pecador acérrimo, ¿no? Al otro lado de la cruz, al lado derecho, están los que vienen a Cristo. Los primeros, número 1, son los primeros que vienen al Señor. Después 2, 3, 4, 5, ya los que están en Cristo. El 10 ya es porque está listo para ir al cielo ya, ¿no? Ahora, ¿a quiénes predico yo? Yo predico a los que están por 3 o 4 o 5 menos, que no conocen a Cristo. Y si yo voy presentando muchas jergas evangélicas, invitación a iglesias, y vengan acá y manden dinero, ¿qué hago? Los pierdo, porque no me van a escuchar. Así que desde el principio tuve yo, quizá del Señor viene, yo no sé ni cómo vino, pero tuve la inquietud yo de no hacer nada que fuera muy, entre comillas, evangélico. Aquí en Lima, Perú, estamos en Lima, Perú, el canal 5 de Lima, Perú, Genaro Delgado Parker, en el año 82, lo visité yo a él. Un hermano local, hermano Benito Aicaya, me llevó donde él. Y para el programa, él ya había visto uno de los programas. Y me dijo, bueno, Pablo, yo quiero su programa. Y yo le dije, señor Parker, Delgado Parker, yo no puedo pagar, es lo único. No, ni le estoy cobrando. Deseo su programa, digo, porque es lo único que he visto. Lo único que he visto, que es espiritual sin ser religioso. Ahí está. Y la razón por qué tantos inconversos escuchan el mensaje de la conciencia, que son muchos, es porque estoy predicando yo por acá al hombre masculino que no conoce al Señor, que quizá ni le importa conocer al Señor, pero yo quiero que él conozca al Señor. Así que lo voy motivando poco a poco. Si me hago muy cristiano, dicho entre comillas, lo pierdo yo a él. ¿Le molestan los imitadores? No.
Es hasta un lujo. Ayer me conocí con Manolo Rojas. Ya nos había conocido antes, pero él llegó ayer ahí al hotel y hicimos una grabación con él. No me molesta. En ese sentido nada me molesta. ¿Cómo lucha con el poder, con la fama? Pues quizás lucho con la fama por no luchar con la fama, no lucho. No. Yo no soy tan importante como para que eso me afecte, hermano. Esa es la gran verdad y se lo digo de todo corazón, desde lo más profundo de mi alma. Yo no soy tan importante y la verdad es esto, hermano. Ningún ministro lo es. Los medios hacen de Sí, pero aún una así, imagen. Es que yo sé, hermano, que si no fuera por la gracia de Dios, la unción del Espíritu Santo, la involucración del Espíritu Santo en todo lo que yo hago, cualquier resultado que yo tenga no permanecerá. Lo repito, si no fuera por el envolvimiento del Espíritu Santo en lo que yo hago, cualquier cosa que yo hago no tendría efecto permanente. Podré convencer a alguien intelectualmente, pero si no es Dios quien lo hace, no tendrá efecto. Así que, ¿qué crédito puedo darme yo a mí mismo? Ninguno. Su deseo final. Alguien me preguntó eso, hermano Pablo, cuando usted muera, ¿qué pensamiento quiere dejar atrás? Y pensé, fue la primera vez que me habían golpeado con una pregunta así. Yo dije, hermano, si eres honesto, yo creo que lo que yo quiero ser conocido nada más como un siervo, solo como siervo. Y eso suena muy, qué sé yo, muy romántico, qué sé yo, muy espiritual, suena muy humilde y demás, pero sale de mi corazón. Yo quiero ser siervo. Nada más, siervo. ¿Qué le dice a un ministro que en este momento nos ve? 2 o 3 cosas. En primer lugar, ministros, se puede ser santo. Sean íntegros hasta lo último. El tesoro más grande que usted tiene es su reputación. Lo más grande que tiene es su reputación. Y llegue a 60, 70, 80 años, ¿qué lo seguirá? Su reputación. Sea fiel en todo, e íntegro en todo y santo en todo. Luego de eso, cuando entre a alguna empresa cristiana, no lo abandone. Sea fiel a la empresa cristiana, a donde Dios lo llame. No salte de una cosa a otra, de una cosa a otra y a otra y a otra, sino que si siente que Dios lo ha puesto allí, entonces ahí quédese. Por grandes que sean las luchas, el secreto del éxito está en sobrevivir los problemas sin brincar uno. Y lo de sobrevivir no es más que no morir. El sin brincar, ese es el asunto. Sobrevivir todos los problemas sin saltarse uno de una cosa a otra. Dios le bendiga grandemente. Ha sido el hermano Pablo con nosotros y que Dios prospere estas palabras. Permiso.